¿Qué onda? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast, ya su podcast de confianza, su podcast favorito. Yo soy Yayo Villalobos y el día de hoy es un episodio más que especial, más que importante, porque desde el día cero que empecé a iniciar este proyecto, estaba pensando en grabar algo como esto, justamente como el día de hoy. Y no se había podido por diferentes circunstancias, pero afortunadamente hoy estamos haciendo la prueba piloto de lo que van a ser un poco las entrevistas. Y más que especial va a ser la persona que tengo hoy, un invitado que pues es quien siempre me ha acompañado, que siempre ha estado conmigo. El día de hoy tengo a mi hermanito Jonathan y que él es una de las personas, además de importantes, es una persona que sabe mucho de lo que estamos hablando y una persona a la cual confío todo lo que estamos haciendo. John, bienvenido. Muchas gracias, Yayo. ¿Cómo estás? Excelentemente bien. Y pues andábamos platicando hace un rato. Estábamos tratando como un poco de cuadrar lo que va a ser el episodio. Y quedamos en que hoy vamos a presentar a mí. Nadie me enseñó a tomar mis propias decisiones. El siguiente episodio contiene la opinión personal de Yayo. Bajo ninguna circunstancia se recomienda tomarlo como una realidad absoluta. Se recomienda discreción. ¿O no? John, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Emocionado, contento, feliz de poder ya por fin reunirnos y poder grabar algo aquí para tu podcast. Pues en realidad no estábamos preparados, y tampoco ustedes para saberlo, pero esto lo veníamos planeando desde hace 2-3 semanas que vino John, porque pues él vive en la ciudad de Playa del Carmen. Y Jonathan, además de ser mi hermanito, además de ser una persona sumamente muy importante para mí, es un psicólogo. Él tiene pues ya su vida profesional desarrollado en Playa del Carmen. Es el psicólogo de una de las instituciones más importantes a nivel preparatoria, secundaria de la ciudad de Playa. Y pues hoy nos acompaña. John, el tema pues ya lo dejamos muy claro y lo pueden ver las personas en la descripción del video. A mí nadie me enseñó a tomar mis propias decisiones. Empezamos y partimos desde el punto en el que tú estás viviendo hoy en Playa del Carmen, pero tú no naciste ahí. ¿Cómo llegas hasta esa ciudad? Creo que algo muy importante es justo lo que mencionabas desde el punto de la profesión, saber que al menos aquí en Cozumel, de donde pues nacimos, ya está un poco peleado ese lugar, ¿no? O al menos no tienes tanta afluencia de gente o de pacientes, que en punto retrospectivo es como que algo bueno, ¿no? Entonces sale la oportunidad en Playa del Carmen de poder trabajar en esta escuela y obviamente en algo que es lo que estudié, parte de la psicología, parte los procesos educativos. Entonces eso es lo que me motiva a poder cambiar de residencia y poder decir, me voy a ir a vivir a Playa del Carmen. Pero yo supongo que, por ejemplo, eso no fue una decisión muy fácil. No es algo que decidiste hoy y mañana ya lo estabas ejecutando. Te tomó tiempo porque, pues, tú tienes una pareja, tú tienes una persona que te acompaña en tu vida. Pues está tu familia, tus papás, que es como tu núcleo familiar en el cual te has desarrollado. ¿Fue fácil o fue difícil tomar esa decisión? Creo que ninguna decisión es fácil o debería tomarse tan a la ligera de poder decir esto sí, esto no, o esto es más fácil de hacer, esto es más difícil, sino que cada uno tiene su grado de complejidad. Obviamente tomé muchas cosas en consideración, la familia, el hecho de cambiarme y estar solo prácticamente en Playa del Carmen, que si bien es una ciudad aquí a 30 minutos cruzando en barco, pues no hay alguien cercano a nosotros, ¿no? O a la familia. Y pues sí se toma ciertas complicaciones también el sueldo, dónde voy a vivir, el transporte para poder dirigirme al trabajo o dónde comprar incluso los víveres para el día a día. Entonces es una decisión que fue irlo estudiando poco a poco y ver si me convenía en realidad hacerlo. Digo, esto es algo como que no solamente tú, pero muchas personas se enfrentan a lo largo de su vida. Que el hecho de que, terminas la preparatoria, te vas a la universidad, estudias cualquier carrera que sea, pero afortunadamente o desafortunadamente no existe dentro de la localidad donde vives. Y tienes que tomar la decisión de irte a otro lugar. Entonces, ¿tú sabías algo de eso antes de? Creo que no,
no como la primera impresión fue de me voy a ir, voy a salir de mi casa, voy a salir de mi lugar de comodidad, porque es una zona de confort, le diríamos, pero creo que justamente esto del hecho de decir quiero ser algo relacionado a la salud y más a la salud mental, y aquí en Cozumel no hay algo muy, muy cercano a eso, entonces es tomar la decisión de qué lugar voy a estudiar, de qué escuela voy a estudiar y sobre todo, pues como decía, salirme de esa zona de confort y dejar todas las comodidades que tengo acá para ir a ser un estudiambre como los conocemos. Bueno, para los que no sepan, John es psicólogo, es graduado, egresado, es un profesional en el área de la salud. Entonces, ¿qué es lo que te limita o qué es lo que no te permite seguir ejerciendo o vivir, por ejemplo, en la isla de Cozumel? Creo que muchas veces va relacionado también a la perspectiva que tenemos con respecto a la salud mental. Muchas veces seguimos escuchando la frase yo no voy al psicólogo porque no estoy loco, porque no lo necesito o porque son cosas que voy a resolver por mí mismo, ¿no? Entonces, eso es un poquito la limitante, también la apertura de poder tener esta decisión también. Y afortunadamente que en la isla de Cozumel conozco a muchos colegas que también están haciendo su luchita día a día y que son personas con mayor año de experiencia porque se han graduado con anterioridad. Entonces, pues tienes esta oportunidad de ya tener un nombre consolidado en la isla, ya tener también un propio espacio físico o algo por el estilo igual. Pero bueno, tú con anterioridad lo intentaste, ¿no? O sea, intentaste hacer las cosas, tomaste decisiones que te orillaron a, por ejemplo, hoy, vivir en Playa del Carmen, tomaste decisiones las cuales te orillaron a tener que emigrar de tu ciudad. Entonces, ¿es fácil o es difícil ser un psicólogo en Cozumel? Creo que es algo complejo más que fácil o difícil. Necesitas tener tal vez un rubro, un área totalmente diferente a la que ya manejamos en Cozumel y hay muchos, te puedo asegurar que hay muchos de diversos cortes, ¿no? Psicoanalista, cognitivo-conductual, que atienda solo a adolescentes, solo a niños, o incluso afortunadamente tenemos instancias públicas como lo son el sistema DIF, que tienen la oportunidad de brindarte este apoyo a un costo más accesible que un terapeuta o un especialista privado, por ejemplo. Tú, por ejemplo, ¿hacia más o menos qué rubro te identificas o cuál viene siendo tu especialidad? Claro, yo estoy apoyando mucho o me gusta mucho el trabajo con los infantes, con las infancias, niños desde los 5 años hasta 12, 13 años, donde todavía puede ser este trabajo terapéutico un poquito más dinámico, más movido, de tirarnos, de jugar, de expresarnos por diversas áreas. Entonces este es más mi rubro, pero también he trabajado con adolescentes, ya a partir de los 12 años con estos cambios hormonales, estos cambios de identificación, roles, y también con adultos en cuestión de identificación de cuáles son mis roles parentales, mis roles de adulto, o incluso tratando situaciones ansiógenas también. Bueno, determina, por ejemplo, yo que no soy una persona estudiada en el ámbito en el que tú estás, ¿qué significa ansiógeno? Claro, todos tenemos cierto grado de ansiedad, lo que conocimos cuando sentimos que el corazón se nos acelera o cuando vamos sobrepensando las cosas o incluso el hecho de mordernos las uñas, calarnos el cabello, estarnos rascando y generarnos algún tipo de afección ya física como algún rasguño, pues son sintomatologías de ansiedad, pero son a un nivel donde no podemos decir que tenemos un trastorno o una afección como tal de ansiedad, sino que tenemos esas características ansiógenas, es lo que lo engloba. Tú te desarrollas en un ámbito como un poco más a lo que conocemos como la educación privada, a la educación a la que muy pocas personas tienen acceso, pero ¿tú crees que eso sería o sigue siendo un problema hoy en día para las personas que no tienen, llamémosle, el estigma social económico para ese tipo de educación? ¿Tú crees que hoy en día sigue siendo un problema? Para la parte privada no tanto. Fíjate que he tenido los alumnos con los que hemos estado trabajando tienen mayor apertura, las familias tienen mayor apertura. Obviamente nos apoya mucho que es una escuela intercultural. Tienes muchas papás o familias de Estados Unidos, de España, de Rusia, que tienen las mismas otras perspectivas de cómo los vemos nosotros. Y esto nos ayuda mucho a enriquecer esa parte y que ya no solo es
señalemos esto, sino que aperturemos a las diversidades de identificación sexual, de orientación sexual, culturales, hábitos, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que mediante ese tipo de educación que ya tienes, porque no es solamente el hecho de que sabes o conoces o prácticamente vives en un tipo de ambiente, ¿tú crees que esa connotación de educación ya viene desde la casa o tiene mucho que ver con la educación de escuela? Tiene que ver mucho con las cuestiones de la casa, es decir, desde el hecho que pues tú creces, tú te desarrollas, tú vas teniendo cierto tipo de educación como papá, como adulto para con los niños, tiene mucho que ver desde allá. En la escuela lo que siempre decimos a todos los papás en cualquier sentido es, la escuela está para consolidar esos aprendizajes, no para enseñarle a que responda de una forma o a que responda de otra, sino para poder decir, ok, ya aprendiste este valor, ya aprendiste este hábito, vamos a reforzarlo aquí con las actividades escolares. Es que en realidad, por ejemplo, yo como papá de un niño, no sé cómo se llama la etapa, ¿no? Pero, por ejemplo, Bruno, yo les he platicado mucho, Bruno tiene 8 años, ya casi 9 en un par de meses. No es fácil como atravesar a lo que estamos viendo como el cambio social en lo que está hoy en día. Entonces, me ha tocado ver no solo papás de la misma edad que yo tengo, sino papás, o sea, gente que son papás a una edad mayor, que todavía como que tienen ese choque de cambio generacional. Claro. Al tener, por ejemplo, hijos o muy pequeños de la edad de Bruno, de 8, 9, 10 años, o hijos adolescentes, que todavía no entienden como ese cambio generacional. ¿Tú qué podrías recomendar o qué podrías hablar respecto de eso? Creo que mucho va con base en poder decir, tengo que tener esta apertura, pero no solo a las diversas formas de expresarlo, porque incluso se da mucho en el día a día con las cuestiones educativas. Ya en el día de hoy es como, ya no es lo que siempre dicen, no es como en mis tiempos un chanclazo del maestro, un borrador en la cabeza del maestro estaba bien, y ahorita no, afortunadamente. Y entonces vamos en lo mismo, vamos en la apertura, en conocer las nuevas, por ejemplo, las nuevas diversidades o la diversidad que existe a nivel tanto social, cultural como sexual. Es ir poco a poco también. Es una mentira que tengas que estar expuesto a eso para poder conocerlo o respetarlo, sino que gradualmente es qué entiendo de esta palabra, o los niños muchas veces ya vienen con este chip tanto de la apertura que ellos mismos nos pueden ir ayudando a poder identificar estas cosas, y qué mejor que la internet la tenemos a la mano para poder identificarlos. Por ejemplo, en el caso muy particular, ¿qué tanto fue en el ámbito bueno, fácil, difícil, poder tú tener una apertura con unos padres que pues no son como tan o no estaban tan abiertos al tema? Creo que al principio fue un poco difícil, complicado, porque sí, tenemos unos papás que vienen de lo que llaman la vieja escuela, de que vienen con los modales o los hábitos de hombre, mujer, se tiene que hacer todo muy recto. Bueno, pues son de Yucatán, ¿no? Un estado conocido por ser un poquito rígido. Entonces sí fue un poquito complicado, fue difícil en ese sentido, pero poco a poco han ido conociendo y han ido aceptando, han ido cambiando incluso perspectivas que ellos han tenido o que tenían cuando hablaban de homosexuales, o la forma de cómo se expresaban incluso, que eso es algo que, pues, si les ha costado, lo han hecho muy bien. Y ya fue el ámbito como de la preferencia o de lo que sea. Tú como profesional de la salud, ¿qué es lo que ha sido más complicado para ti? ¿Qué es lo que ha sido más complicado para mí? O sea, por ejemplo, que, digo, fuera de que eres un psicólogo dentro de una institución, también tienes pacientes. Claro. De manera particular. ¿Cuál ha sido como lo más difícil a lo que te has enfrentado? Por ejemplo, yo como papá te puedo decir que yo fui criado por unos papás totalmente conservadores y pues somos hermanos, tú lo sabes. Claro. Y pues no es como muy, muy sencillo a que una persona o un pequeño, un hijo, venga y rompa todo el esquema social, claro, parental al que yo fui crecido, al que tú fuiste crecido. Claro. ¿Qué ha sido lo más complicado de lo que tú te has atravesado?
Creo que en general muchas veces tener que cambiar estos patrones de crianza principalmente, porque muchas veces nos vamos a un extremo muy conservador o muy liberal y a veces nos cuesta trabajo equilibrar esta parte, ¿no? Y creo que algo que me ha costado hasta ahorita y que he tenido algunas experiencias y que lo platico con otros colegas del trabajo y de forma de amistades, muchas veces la percepción que tienen con respecto a ti siendo profesionista y siendo joven o siendo algo diferente a lo que es a mí, ¿no? Por el hecho de que decir, bueno, es que no eres papá para poder decirme cómo es la mejor forma de educar, o no estás casado para poder decirme qué es lo mejor para mí, mi pareja, en terapia de pareja, por ejemplo, ¿no? Pero pues más que eso tengo la experiencia, tengo las herramientas, los recursos, y no necesariamente tienes que tener depresión, por ejemplo, para entender que una persona no se siente del todo bien en un transcurso de un trastorno depresivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha costado, esta percepción que tienen los papás o los adultos en general, de que o te ven muy chico, o no te ven con pareja, o no te ven con las mismas características a las que ellos están enfrentando. Y te ha tocado, por ejemplo, enfrentarte no solo en la escuela, sino te ha tocado enfrentarte con un paciente que se levante así de la nada y que te diga, tú no sabes nada, ya me voy. Me ha tocado, pero no de forma presencial. Bueno, a partir de la pandemia tuvimos la oportunidad de expandir nuestros horizontes y nuestros límites a prácticamente ninguno con las consultas en línea. Entonces sí, las personas, bueno, pues para que haya primero un enfrentamiento tienen que haber dos personas que quieran pelear o que quieran enfrentarse. En esta forma la persona me dijo, no, tú no me entiendes, tú no me estás apoyando porque no conoces mi situación, no estás viviendo lo mismo que yo, entonces no me puedes entender, y se desconectó de la sesión. Entonces no me ha tocado, afortunadamente. Creo que una de las partes que me ha apoyado es tratar de guiar en resolución de dudas, pero cuando son situaciones que tal vez no estamos preparados a enfrentarnos o a tratar de sanar o de mover, en automático ponemos una barrera que nos dice, no, aquí no puedes pasar, porque ni yo mismo me he dado la oportunidad de conocerlo. Hablando un poco sobre eso, bueno, yo cuando empezó el tema de la pandemia, yo fui una persona muy rejega con que Bruno tomara las clases en línea y en Teams y todo eso. ¿Tú crees que sí pueda o que sí funciona ese tema de tanto una consulta médica de salud como una consulta de salud psicológica, como una consulta de salud nutriológica? ¿Crees que sí sea como lo mismo como estamos hoy tú y yo, a persona? Sí tiene ciertas ventajas, y ya había existido algo que se llamaba la telemedicina. La telemedicina no es algo nuevo, no es algo tan reciente como nos lo han empezado a vender, ¿sabes? Ya existían estas interconsultas al especialista que está por ejemplo, en la Ciudad de México, y tú te encuentras en Cozumel y no puedes ser tan fácil irte a la Ciudad de México para una consulta de 20-30 minutos o unos exámenes, por ejemplo, o el diálogo entre médicos o entre cualquier especialista con otros de otras ciudades o de otros países para poder dialogarlo, ¿no? Entonces creo que sí funciona, creo que sí tiene ciertos beneficios. Obviamente a nivel también psicológico vemos muchas cosas como el lenguaje corporal que a veces nos limitan las mismas plataformas, porque solo me hace un encuadre de, por ejemplo, el pecho hacia la cabeza, y ya no veo el movimiento de las manos, por ejemplo, cuando están nerviosos, o del pie, o los tics, o estas defensas, por ejemplo, el que yo me vaya hacia atrás, o el cambiar mi tono de voz a veces, incluso por el mismo internet que falla. Bueno, ahorita dijiste algo como muy, muy interesante. O sea, bueno, tú sabes, ¿no? O sea, uno de mis mejores amigos, Alberto, también es psicólogo. Entonces, platicando con él muchas veces, él siempre me decía, no puedo ser psicólogo las 24 horas del día. Entonces, cuando salíamos o cuando íbamos a disfrutar una fiesta o unos tragos, pues a veces yo platicaba, es que tú siempre me analizas. Entonces yo siempre le decía esa parte. Entonces, tú sí te das cuenta como psicólogo cuando una persona, no sé, el ejemplo tan claro, tan sencillo, cuando una persona te miente, como lo que dijiste, echarme para atrás, cruzar los brazos, cruzar las piernas, o sea, te das cuenta
O inclusive cuando el tema un poco más personal, ¿no? Cuando tratas de ligar, cuando conoces a alguien, te das cuenta de esa parte. Creo que logro identificar ciertos aspectos. Bueno, cuando no estoy en mi función de terapeuta, que es una realidad, no en todo momento estamos con ese chip de ser psicólogos, porque luego llega a agotarnos mentalmente el hecho de presta atención a todo lo que tu paciente o lo que esa persona enfrente de ti está experimentando, el tono de voz, te decía, la posición de los manos, del cuerpo, todo eso llega a cansar en algún momento, pero sí llegas a identificar que cuando hay interés, hay ese tono de voz más colorido, más cálido y no ese tono tan plano, tan frío, tan distante como en estas ocasiones, ¿no? Y entonces también el de la mano, usualmente nos llegan a enseñar que cuando ven hacia la izquierda están mintiendo, cuando ven hacia la derecha están recordando. Entonces son como que cositas que te ayudan mucho, pero que sería una mentira decirte, sé leerte, al menos yo personalmente, decir, sé leerte con solo algún gesto, que si me estás mintiendo me estás diciendo la verdad. Ajá, claro, es como ya percepción de cada quien, ¿no? Sí. El arquitecto no siempre va a estar analizando la construcción de las casas, claro. El doctor nunca, o sea, no siempre va a estar analizando la manera en la cual respiras para saber si tienes una enfermedad, ¿no? Yo entiendo esa parte, ¿no? Y ya un poco, ya por ejemplo cerrando el tema, ¿qué tanto fácil o difícil ha sido el hecho de desarrollarte en una ciudad que no conoces? Digo, generalmente, ya platicamos un poco de esto, pues tú de Cozumel, aquí siempre has estado, siempre estuviste, igual tomaste el toro por los cuernos, te fuiste a Valladolid a estudiar, estuviste solo, como muchas personas de Cozumel que se van a Valladolid. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil ha sido desarrollarte en Playa del Carmen? Que para mí personalmente, que no me considero una persona miedosa, pero para mí Playa del Carmen es una ciudad grandísima. Es una ciudad que no tiene nada que ver con Cozumel. Sí. Creo que mucho me ha apoyado el hecho de tomar esas decisiones previas de salir de Cozumel para estudiar, por ejemplo, a Valladolid, y de Valladolid saltarme a Mérida a buscar trabajo, ¿no? Porque antes de regresar aquí a Cozumel, me fui a Mérida un tiempo para tratar de buscar y pues obviamente si comparas Mérida con Playa del Carmen es nada, o sea, Playa del Carmen me refiero. Entonces creo que eso te ayuda mucho y después emprender el consultorio aquí en casa de mis papás, el tener un cuarto, tomar esa decisión de bueno, no tengo algo en este momento, voy a empezar lo mío y voy a adecuarlo y voy a moverlo y después no funciona e irme a la ciudad de Tulum, ¿no? Entonces han sido muchas cosas que me han dicho, bueno, pues Playa ya está más cerca, ¿no? Y eventualmente lo decía como una broma y de poco a poco me estoy acercando a Cozumel para trabajar en Cozumel de Mérida para Tulum, de Tulum para Playa. Entonces, eventualmente, ahora digo, me gusta mucho Playa del Carmen, creo que es un lugar muy bonito, sobre todo por el trabajo que hago. Me ha costado al principio, las primeras 2 semanas, acostumbrarme al ritmo de vida, al hecho de que hay 50,000 combis para irte a muchos lugares y muchas líneas de transporte y los camiones más grandes, ¿no? Y sí me costó un poquito, pero ya ahora es como, ok, me gusta mucho, sé dónde moverme, sé cómo llegar a las zonas donde frecuento y ya es muy difícil perderme. ¿Te ves como más allá en el futuro viviendo allá? Muy probablemente sí me veo viviendo allá. Es una zona, además, que creo que lo hemos platicado con anterioridad. Estar en zona continental es más fácil agarrar un transporte y decir me voy a mover para cualquier lugar o me voy un fin de semana a Cancún y estoy cerca a 1 hora en transporte, por ejemplo, o me voy para Tulum, que también estoy en 1 hora. A diferencia de cruzo y tomo aparte otro transporte y tengo que también regresar y cruzar, que a veces es un poquito de las cosas que más cuestan. Bueno, yo que también he estado como en esa situación de dejar la casa e irme, pero aún así te lo tengo que preguntar. Sí. Ya estando con tu pareja, ya estando con tu lugar feliz, con tu lugar seguro, ¿es más fácil o es más difícil? Es más fácil. Definitivamente creo que es más fácil, sobre todo cuando ves esta parte de ya no estoy tan solo,
porque pues obviamente llegas a tu cuarto, a tu departamento, a tu casa, y sí, ya terminaste tu horario laboral, te la pasaste muy padre trabajando, pero llegas y estás solo y no tienes con quién platicar tu día a día, a menos no de esta forma interaccional uno a uno, y sí por mensajes y audios de voz y toda esta parte, pero sí el hecho de vamos a platicar, vamos a sentarnos a comer, vamos a acostarnos un rato, ¿no? Sí lo hace un poco más fácil, sí lo hace, bueno, mucho más fácil, y que Miguel ha sido una súper ayuda, muchísimo, aunque en estos momentos nos estamos viendo igual muy pocas veces por su trabajo, pero es gratificante, ¿sabes? Y es calmante saber que hay alguien en casa a quien puedo esperar y quien me puede esperar. Pues John, muchísimas gracias. Y antes de retirarnos del capítulo de hoy, permíteme pues ya comprometerte delante de toda la audiencia. Digo, el tiempo nos queda muy corto. Uh-huh. Sé que tienes que ya quitarte de Cozumel ya en menos de una hora. Una hora, sí. Entonces, en cuanto vengas y regreses, 2-3 semanas, volvemos a grabar y hacemos la segunda parte de este capítulo. ¿Qué te parece? Claro que sí, con mucho gusto. Pues bueno, John, antes de retirarnos, dinos cómo la gente te puede buscar en Cozumel, tanto en Playa del Carmen. John tiene su página, John tiene las consultas, no sé si todavía las tienes sácame de la duda, si todavía tienes las consultas a distancia, tienes consultas presenciales, ¿dónde te pueden encontrar la gente en tus redes sociales? Claro que sí, por el momento estoy nada más trabajando con consultas en línea para adultos. Únicamente esperemos que pronto ya en Playa del Carmen poder asentarnos en un espacio y poder tener ya la atención presencial a niños, adolescentes y adultos. Y estoy en Instagram como Jonathan Villalobos, y también me pueden encontrar en Facebook como @SicTanPD. Pues John, vamos a dejar la puerta abierta. Cuando regreses a Cozumel vamos a hablar un poco más aunado a lo que viene siendo ya tu especialidad como tanatólogo, como una persona que ya ha estudiado en el tema de la muerte, superar la muerte, prácticamente afrontar la muerte. Entonces, John, muchísimas gracias por ser pues mi primer invitado, como siempre. John, gracias por siempre apoyarme y pues por creer prácticamente en todas las cosas que hago. Un mensaje antes de irnos. Sí, no le teman a enfrentar a sus miedos, no le teman a enfrentarse a eso que les está causando algo allá dentro de ustedes. A veces podemos encontrar cosas maravillosas en nosotros mismos. Muchísimas gracias, John. Y pues hasta aquí el capítulo del día de hoy. Amiguitos, pues ha sido un capítulo diferente. Ha sido algo que siempre había querido hacer. Como les comenté desde el capítulo piloto, la intención era traer gente que nos enseñe lo que a nosotros nadie nos enseñó. Hasta aquí el capítulo del día de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Y nos vemos en un siguiente episodio. Bye.